Eje San Luis. Gracias, señor presidente. Buenos días, gobernador, y buenos días a su gabinete. Bueno, si bien no es tema de seguridad, preguntarle sobre esto. Usted la vez pasada que visitó Zacatecas había hecho el compromiso con el gobierno del estado para federalizar la nómina educativa. La pregunta sería ¿para cuándo? Y también en este sentido, otra pregunta, si hay alguna obra de infraestructura importante para lo que queda de este sexenio en Zacatecas. Se ha hablado de un hospital de tercer nivel que ya mencionó el gobernador, que requiere Zacatecas ya de acuerdo a su población, y también las peticiones de la ciudadanía sobre ampliar a 4 carriles el tramo carretero federal Zacatecas-Aguascalientes. Esas serían mis preguntas de manera puntual, presidente. Sí, estamos viendo lo de la federalización del sistema educativo, se va avanzando. Se detuvo por la situación de la pandemia y por la crisis económica, pero ya estamos retomando de nuevo ese plan. Se avanzó con Michoacán, pero no hemos podido continuar. De todas maneras, se ayuda a los gobiernos estatales, sobre todo en estos tiempos, ya cuando van a cerrar a fin de año, pues sus déficits en materia educativa se les resuelven con apoyo del presupuesto federal. Ya lo estamos haciendo. Desde luego queremos que se use para eso, ¿no? Para que los maestros, los trabajadores al servicio del Estado no dejen de recibir sus sueldos y sus aguinaldos, que es lo más importante. En eso hay un compromiso. Y se está avanzando también en la federalización del sistema de salud. Ya llevamos 3 estados, Colima, Tlaxcala y Nayarit, que fue el primero. Y es un plan muy importante para garantizar a todos el derecho a la salud. Estaba el sistema de salud en el abandono, había mucha corrupción, a veces ya no quieren nuestros adversarios conservadores que yo hable de estas cosas del pasado, pero tenemos que seguirlos denunciando públicamente, porque robaban sin límites, se robaban hasta el dinero de las medicinas y eran políticos y gente muy influyente, incluso participaban en la complicidad algunos medios de información y periodistas famosos. Entonces, todo eso se está corrigiendo, a pesar de las campañas, porque imagínense que se les quitó el negocio ilícito que tenían, nada más en la compra de medicamentos, cada año eran 100,000 millones de pesos y no había abasto de medicamentos y compraban a precios elevadísimos, inclusive se atrevían a adulterar los medicamentos. Entonces todo eso se está limpiando, se está federalizando la salud,
se va a garantizar, es mi compromiso. Es todo un desafío, pero a mediados del año próximo tenemos un sistema de salud de calidad, universal, gratuito en todo México. ¿Qué significa esto? Que no van a faltar los médicos generales, enfermeras, los especialistas, que no hay. Aquí en Fresnillo hicieron un hospital muy importante, grande, pero sin personal, sin médicos especialistas. Ya están llegando los médicos especialistas, los trajimos y no vamos a dejar de agradecerle al pueblo hermano de Cuba y a su gobierno, porque están trabajando médicos especialistas de Cuba en el hospital de Fresnillo, Zacatecas, como lo están haciendo en otros hospitales de Nayarit y en otros estados, en Colima, y vamos a seguir contratando médicos especialistas en Cuba y en otros países, porque tenemos el compromiso de que no falten los médicos, que no falten los medicamentos. Y aunque no les guste, tengo que seguir repitiendo, ofrezco disculpa. Una de las herencias que dejaron al país los neoliberales de las frutas podridas fue el que no tenemos en nuestro país, que se escuche bien y que se escuche lejos, por culpa de la política privatizadora que impusieron los neoliberales. No tenemos los médicos ni los especialistas que requiere nuestro país. Esa fue una herencia, un legado de muchas otras desgracias que significó el modelo neoliberal, que todavía lo defienden de manera increíble. Claro, es entendible, aunque no esté uno de acuerdo, que los que sacaban provecho con el régimen de corrupción lo defiendan. Pero aunque resulte extraño, raro, hay quienes no se beneficiaban, sino se perjudicaban, y sin embargo siguen apoyando a los corruptos. Es una especie de masoquismo. Afortunadamente ya es una minoría, porque la mayoría de la gente ya despertó, hay mucha conciencia en nuestro pueblo y la gente ya no se deja manipular por los medios de información convencionales. Ya no es como antes. Por eso el país va saliendo, vamos transformando, y con la pandemia, con la crisis económica mundial, con la inflación mundial, con
todos estos factores que, por cierto, son externos, no se producen en México como era antes. No es la crisis de Salinas con Zedillo, ¿te acuerdan de cómo se derrumbó la economía, de cómo se devaluó el peso, de cómo se incrementó la inflación y de cómo se endeudó al país, se endeudó al pueblo, porque para enfrentar esa crisis convirtieron las deudas privadas de banqueros y de grandes empresarios vinculados al poder en deuda pública, en deuda de todo el pueblo. Entonces, ya eso pues no sucede y vamos saliendo adelante. O sea, son factores externos los que nos están perjudicando. Sin embargo, como hay una buena política en lo interno y la gente ha estado muy fraterna, muy solidaria, los mexicanos han demostrado su vocación por el trabajo, su amor a los demás, el amor al prójimo. Es muy importante el papel de las familias, la familia mexicana como institución de protección, de seguridad social. Imagínense cuántos zacatecanos ayudando a sus familiares con los programas de bienestar que nunca se habían aplicado como se está haciendo en Zacatecas y en todo el país, con el aumento al salario mínimo que llevaba 40 años sin que se considerara importante incrementar el salario, 40 años con pérdidas del poder adquisitivo del salario, porque inventaron, también me tengo que repetir, de que si aumentaban el salario iba a haber inflación. Eso lo inventaron los tecnócratas corruptos. Entonces, por eso, en casi 40 años no aumentaron los salarios. México fue de los países que en los que menos creció el salario en el mundo. Bueno, pues ahora es programas sociales, aumento al salario mínimo, reparto de utilidades en las empresas. Pregúntale a los mineros de Fresnillo, de Plateros, cómo era el reparto de utilidades antes y cómo es ahora. Nada más de un año a otro pasó el salario, el reparto de utilidades de los trabajadores de 100,000 millones a 200,000 millones. Reparto de utilidades. Y las remesas, que han crecido muchísimo. Entonces, todo eso
nos ha ayudado mucho a enfrentar la crisis externa, la crisis de la pandemia y la crisis por la guerra de Rusia y Ucrania. Eso, y también, ya lo he dicho en otras ocasiones, el que México es un país muy atractivo para la inversión. Está considerado entre los 3 países más atractivos para invertir en el mundo, y por eso está llegando la inversión extranjera como nunca. Es inversión extranjera récord. Todo esto nos está apoyando mucho. Entonces, en el caso de Zacatecas vamos a seguir, no descartamos lo de la federal. Pregunta, presidente, de la obra de infraestructura, ¿se ha hecho ya la